Hola compañeros y profesor, mi nombre es Juan Emilio Alvaro Oliver, estudiante de séptimo semestre de Economía, tengo 21 años y voy a hablar sobre el relativismo cultural. Bueno, Darío, rey de la antigua Persia, en uno de sus viajes encontró, bueno, en la mayoría de sus viajes encontró múltiples culturas. Eh, Él creía que un entendimiento profundo del mundo debía incluir una apreciación de tales diferencias entre cada cultura. En uno de estos días encontró a los calacios, una tribu de la India, los cuales se comían a los cadáveres de sus padres, eh, cosa que parecía muy extraño, mientras que él decía que los griegos los cremaban y esta era su forma de honrar a los muertos. Entonces un día él le pregunta a ambos grupos si ellos estarían dispuestos a hacer lo opuesto a lo que ellos suelen hacer. Es decir, eh, los calacios debían de cremar a sus muertos y pues los griegos tenían que comérselos. Ambos grupos dijeron que no, que obviamente no, se negaron completamente. Entonces se entiende que culturas diferentes tienen códigos morales diferentes, ya que los griegos pensaban que eso era atroz, era algo atroz comerse a sus padres o a los cadáveres, y para los calacios era algo atroz cremarlos. Entonces, para nosotros nuestra forma de vivir es natural y correcta, y cuando nos enteramos de las costumbres de otras culturas, pensamos que son atrasadas o primitivas, pensamos que la de nosotros es mejor. Por lo tanto, las concepciones de lo correcto y lo incorrecto difieren de cultura en cultura. Y pensar que nuestras costumbres son o serán compartidas por todos los pueblos sería algo muy ingenuo. No se puede decirse que alguna costumbre es correcta o incorrecta, debido a que el criterio no es independiente. Ese criterio está ligado a cada cultura, y cada cultura va a ser distinto. William Graham Sommer, un precursor de la sociología, dijo que la forma correcta es la forma que ha sido transmitida a lo largo de los años, la que emplearon los antepasados, es decir, pues la tradición. Por lo tanto, la idea de lo correcto está en las costumbres tradicionales. Lo que es correcto es así porque se basa en tradición. Si una sociedad está acostumbrada a algo que los antepasados hacían, pues para ellos eso va a ser correcto. Entonces, ¿qué pasa con el relativismo cultural? Este desafía la creencia común en la objetividad y en la universalidad de las verdades morales, debido a que no existe ninguna verdad universal en la ética, o bueno, en ética. Solo hay los diversos códigos culturales de cada cultura y de cada sociedad, y nuestro propio código cultural no tiene nada especial, no es el mejor, no eh, es eso, es simplemente un código moral entre muchos códigos morales de muchas sociedades. Entonces, ¿qué pasa? Se puede hacer un análisis racional de esta teoría para ver si parece razonable. En primera instancia, en el centro del relativismo cultural hay una cierta forma de argumentación, en donde se puede argumentar a partir de las diferencias entre perspectivas culturales y llegar a una conclusión moral. De esta manera se puede decir que culturas diferentes tienen códigos morales diferentes y no hay una verdad objetiva que sea completamente moral. Lo correcto y lo incorrecto simplemente son opiniones que varían entre las diferentes culturas. En sí esto no es un argumento válido, debido a que si la premisa es verdadera, la conclusión podría ser falsa. Entonces la premisa tiene que ver con lo que la gente cree, pero la conclusión tiene que ver con lo que realmente es. El problema es que la conclusión no se sigue lógicamente de esta clase de premisa. Volviendo al ejemplo de los griegos y a los calacios, podría ser que alguna de estas dos prácticas fuera objetivamente correcta o incorrecta, y que uno u otro de ellos estuviera simplemente equivocado. Lo correcto no es lo que la gente cree. No hay razón para pensar que si hay verdades morales, todos deben conocerlas. Y el error en el argumento de las diferencias culturales es que trata de sacar una conclusión sustantiva acerca de un tema simplemente porque hay un desacuerdo acerca de él. Entonces el relativismo cultural propone este argumento, el cual termina siendo un engaño. Ahora, ¿qué pasa si tomamos ese relativismo cultural como algo verdadero? Para esto existen unas consecuencias. Primero, ya no se podría considerar otras culturas como moralmente inferiores a las nuestras, debido a que nuestra cultura no es superior a las demás. Y estas no se podrían juzgar porque son diferentes.
¿Qué sucede con esto? Que, por ejemplo, no podríamos considerar a los nazis que asesinaron a muchos judíos simplemente porque para ellos eso era lo correcto. No los podríamos considerar como practicantes de algo completamente incorrecto e inmoral, que para nosotros lo es, pues es asesinar a personas simplemente porque ellos creían que estaba bien, o bueno, por sus ideales. Debido a que no se puede, esto no se puede, debido a que no se puede condenar ninguna cultura diferente, ni compararlas entre ellas, lo cual resulta un poco extraño y un poco humano, muy poco humano, debido a que no podríamos decir que eso está mal. Y pues, ¿cómo no decir que eso está mal? Segundo, solo se puede decir si una acción es correcta o incorrecta consultando los criterios de nuestra propia sociedad. Es decir, preguntar si la acción está de acuerdo con el código de nuestra propia sociedad. ¿Qué pasa? Que pocos de nosotros pensamos que el código de nuestra sociedad es perfecto. Siempre pensamos que nuestra sociedad puede mejorar, ¿cierto? Sin embargo, el relativismo cultural implica que no solo no podemos criticar otras sociedades, sino que tampoco podemos criticar la nuestra. Es decir, que debemos vivir aplacados en nuestra sociedad y no podemos pensar distinto. Tercero, se cuestiona la idea del progreso moral. En este caso no se podría pensar en progreso, debido a que eso significa reemplazar algo que ya está, nuestra sociedad, nuestra cultura, por algo mejor. Entonces, el decir que se han hecho, que ha habido progreso, implica el juicio de que la sociedad actual es mejor que la antigua, lo cual según el relativismo pues no se puede hacer porque no podemos juzgar ni criticar ninguna cultura, sea de pasado o sea actual. Estas tres consecuencias han conducido a que muchas personas lo rechacen, debido a que aceptarlo implicaría aceptar muchas cosas que deberían de ser condenadas, como el nazismo o el esclavismo, por ejemplo. Es cierto que hay diferencias entre culturas, pero cuando se cree que hay una gran diferencia, se descubre que las culturas no difieren tanto como parecen. ¿Qué pasa acá? Que las diferencias están en los sistemas de creencias y no tanto en los valores. Eh, es decir, muchas cosas no se hacen porque los valores están bien o no, simplemente se hacen por una creencia. Eh, entonces, ¿qué pasa? Que esas creencias religiosas o, o esas costumbres son muy importantes y más que todo las condiciones en las que viven las personas de una sociedad. No se puede decir que la diferencia de costumbres implica un desacuerdo acerca de los valores. Puede parecer que las diferencias de valores entre culturas parezcan mayores de lo que son, pero hay que analizar esas condiciones de vida de las otras culturas para entender si quizá la vida les impone decisiones que para nosotros, pues, o que nosotros no debemos de tomar. Entonces, hay que pasar a analizar esto también, las creencias y la situación o las condiciones de vida de las otras culturas. Muchos de los valores pueden ser más o menos universales. ¿Qué pasa? Digamos, por ejemplo, el cuidar a los jóvenes para evitar la extinción de un grupo es algo que en todas las sociedades se hace. Eh, o decir la verdad, ¿cierto? Si nadie dice la verdad, pues nadie le va a creer a nadie y pues esto es un poco ilógico. O, por ejemplo, la prohibición del asesinato. En la mayoría, bueno, creo que en todos los países el asesinato es prohibido. Estos son valores que son comunes, son casi universales, porque en casi todas las sociedades pues se cumplen. Entonces, estas reglas morales son algo que todas las sociedades deben de tener en común, porque son necesarias para que la sociedad pueda existir, pueda evolucionar y pueda desarrollarse. En cuanto a las diferentes prácticas culturales, históricamente juzgarlas es algo que se intenta evitar, debido a lo sucedido con los europeos al llegar a Sudamérica y destruir culturas en nombre del cristianismo y de la ilustración. Todos sabemos que ellos llegaron y asesinaron a todos los que no, o bueno, los obligaron a creer en su misma religión sin importar nada. O sea, esto es completamente, eso fue completamente mal, estuvo mal, fue inmoral. Eh, por lo tanto, en la actualidad se evita el juzgar otras culturas
por todo lo sucedido. Por lo tanto, se debe tolerar. Sin embargo, no hay nada en la naturaleza de la tolerancia que exija decir que todas las creencias, religiones y prácticas sociales son igualmente admirables. O sea, se puede juzgar, se puede ser tolerante, mas no debemos admirar otras prácticas. Por ejemplo, eh, en algunos países del Medio Oriente que las mujeres no puedan mostrar su rostro. Esto se puede tolerar, mas no se puede admirar. Ahora, eh, según el capítulo, los autores más representantes de la teoría solo mencionan a William Graham Sommer, que fue el que mencioné anteriormente, precursor de la sociología. ¿Qué pasa? Para poner un ejemplo de la vida donde se aplique esta teoría, podemos ver algo muy sencillo, que cuando vamos de visita a la casa de un familiar o a cualquier casa que no sea la nuestra, debemos seguir unas normas de ese lugar, incluso si son diferentes a las que nosotros tenemos en nuestros hogares, debido a que ese hogar, sus costumbres eh, y su tradición es completamente diferente a la nuestra. Otro ejemplo es considerar natural que las personas consuman alcohol, pero respetar a las personas que por X o Y motivo, ya sea motivos religiosos, culturales o simplemente por gusto, por preferencias, evitan su consumo. Para concluir, la historia de la humanidad ha presentado muchas evoluciones, en donde hace 100 años las cosas eran completamente diferentes al presente, y no solo por los avances tecnológicos, sino por las costumbres y los conceptos que se practican en la actualidad, es decir, los avances sociales. Con lo cual es preciso decir que la humanidad ha evolucionado para bien, a pesar de que la tradición sigue presente en las diferentes culturas. Muchas de estas culturas siguen practicando actividades que pueden parecer inmorales, pero para ellos es lo correcto. Quizá en unos años, en unas décadas o siglos, lo que hoy se conoce como normal podría ser completamente arcaico o atrasado o inmoral o incorrecto. Pero simplemente esto es parte de la evolución del ser humano y de su situación en el mundo. Muchas gracias.